Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Se abrir esta onda? Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí para presentar el libro de Julio, En las lejanías, publicado por Pandemia Editoriales, Pandemia Ediciones y Flame Ediciones, que las dos son editoriales independientes con sede en Oaxaca. Flame Ediciones nació precisamente para la publicación de este libro, aquí, Julio. Pues Arde en las lejanías es un libro de cuentos que navegan en muchos registros. Creo que lo más recurrente en el estilo, podemos decir que es la oralidad y la dialogicidad. En casi todos los cuentos tenemos un diálogo de dos personajes que a veces que puede ser un diálogo imaginario, quizá no, y la remembranza y la nostalgia, que son temas que están plasmados en casi todos los cuentos. ¿Nos quieres hablar un poco más de tu libro? Pues sí, él es Héctor, que nos está ayudando aquí a presentar. Un fuerte aplauso para Héctor, que nos va a presentar. Pues sí, es una colección de cuentos, como dices, de 10 relatos cortos. El diálogo, coincido contigo, es un recurso que se explora mucho en lo literario, en toda la parte técnica de cómo están hechos los cuentos. Y pues, ¿qué más hay que decir de Arde en las lejanías? Pues es mi primera publicación. Es una publicación que se hizo de manera independiente. Y creo que el hecho, o sea, el cómo se hizo tiene mucho que ver con cómo se escribió. No existe una premisa estética preconcebida respecto a los relatos. O sea, cada cuento es muy libre en estilo, en forma, en fondo. De hecho, siempre que estoy vendiendo el libro en el parque y así, le digo a la banda que si ves los 10 cuentos así uno junto al otro, podría parecer que no forman parte del mismo libro, porque difieren mucho, inclusive en estilo. Sin embargo, sí existe un hilo que los conecta a todos. Como dice Héctor, que él notó mucho la remembranza. Ya después de editado el libro y terminado, y después de presentarlo allá en Oaxaca y así hablar con la banda, noté que la memoria era un hilo conductor que enlazaba las diferentes historias del libro. No necesariamente porque sea un libro que hable de recuerdos, sino un libro que explora la memoria como un fenómeno. A veces se aborda desde del presente hacia el pasado, hablando de un recuerdo. A veces se aborda señalando la ausencia de un recuerdo. A veces se aborda del presente hacia el futuro, planteándose esta situación, cómo va a pasar a la memoria, cómo va a ser recordada. Y sí creo que es algo que está muy presente ahí en el libro, este tema de la memoria, la remembranza, los diálogos entre los personajes que suelen como aludir a lo lejano, a las lejanías, incluso aludir a veces a lo eterno. ¿O usted qué opina, maestra Eleonora, que está aquí acompañándonos? Un fuerte aplauso para la maestra Eleonora. ¿Usted qué opina desde su punto de vista dramatúrgico, literario? Bueno, hola a todos. Antes de hablar del libro, me gustaría hablar un poquito de las impresiones que tuve al conocer a Julio, porque justo
el libro me fueron dando estas impresiones conforme yo leía los cuentos. Y es muy curioso lo que está, o sea, yo también iba a hablar sobre el recuerdo, más que la memoria, el recuerdo, ¿no? Cómo nos acercamos a esas lejanías que son del pasado, esos recuerdos, desde qué lugares nos estamos acercando, lugares emocionales, y también en dónde nos colocan, porque a los personajes los colocan en ciertas circunstancias. Entonces, primero había pensado en hablar sobre filósofos griegos y Julio. y luego pensé en hablar de memes, que también fueron cosas que compartíamos cuando nos conocimos. Luego me fui a buscar como justamente estas variaciones que tiene en el estilo de sus cuentos, que son muy diversas, ¿no? Que pasa de la nostalgia y del desamor a la melancolía, porque se está acercando un personaje a la muerte, a la distopía o a la ciencia ficción, porque vienen de otro planeta, ¿no? A los personajes, a estos pensamientos que a veces tenemos en voz alta que parecen no ser nada, pero que resulta que una papa puede ser muy populista y llevar al fracaso a todo el restaurante como esta gran nación, ¿no? Y justamente por eso dije, tengo que hablar de cómo conocí a Julio y qué fue lo que nos acercó, porque somos dimensionalmente opuestos, ¿no? Uno, porque Julio es muy joven y yo, pues ya no. Dos, porque Julio es muy zen, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? En esta aparente tranquilidad que maneja, con la que transita la vida y con las personas, va dejando como esas pequeñas ondas que se dibujan en los ríos, en el agua, y que aunque son muy, muy pequeñas estas ondas, dejan estas huellas y estas marcas que nos hacen justamente rememorar y sabernos de alguna manera acompañados, ¿no? Yo conocí a Julio en la mitad de la pandemia, no, en el año de la pandemia, sí. Sí, tú lo dices. Y ya fue hasta pasados varios meses que comenzamos como a llevarnos un poco más. Y lo que me gustaba de Julio era que podíamos platicar de cualquier cosa, ¿no? No había un tema que no nos propiciara platicarlo, ¿no? Y de ahí podíamos derivar como a varias ideas, a varios chistes, a varios conflictos para futuros cuentos, novelas, obras de teatro. O sea, nos surgían como muchas ideas juntos, ideas también en el día a día, ¿no? En lo cotidiano, en sobrellevar parte de la pandemia, en sobrellevar parte de nuestros trabajos, de nuestras frustraciones, de nuestros deseos, de nuestro amor por la literatura, de nuestros amores propios, ¿no? En mi caso del teatro, él en el podcast, en los proyectos de radio que tiene. Y justamente cuando yo iba leyendo estos cuentos, me iba acordando de nuestras pláticas, ¿no? De nuestros encuentros o desencuentros amorosos que nos compartíamos. Y entonces está el primer cuento. Y de estas discusiones en las que nosotros a veces nos veíamos envueltos, que parecían muy inocentes, derivados de un meme o de un chiste o de una publicación que habíamos visto en las redes sociales, y que terminábamos hablando de cosas mucho más profundas. Y ahí es también donde digo somos dimensionalmente opuestos, porque Julio... Bueno, no voy a hablar de mí para no balconearte, porque yo muchas veces suelo ser muy racional, ¿no? Y Julio está a veces en el otro extremo, como dejándose fluir, dejándose sentir, dejándose intervenir por lo que está sucediendo, ¿no? Y hay una parte mía que es teatrera, que justamente es esta parte sensible que se deja atravesar. Y son esos espacios simbólicos que empieza a construir Julio en sus cuentos,
¿no? En el caso del primer cuento es este espacio en el que están metidos los dos personajes que crean a su vez a otro ser que los comunica, este vínculo, que es justo también este vínculo que nos está juntando aquí a nosotros tres. En el caso de los personajes, pues es el amor y se tiene que desarrollar de alguna manera las últimas consecuencias que ocurra con ese vínculo, ¿no? Como bien decía Héctor, la parte dialógica en Julio, esta cosa de contarnos las historias de manera dialogada, me parece que es algo que le sale natural, es nato, es algo que hace en la radio, por ejemplo, es un tema que también nos unió, ¿no? Porque yo hago teatro, porque él estaba construyendo sus podcasts con estas historias y no sabía qué tanto aproximarse o no a los personajes, y fueron como muchas pláticas las que tuvimos al respecto, pero también el diálogo es un vínculo, ¿no? Es un vínculo que no solo sirve de estilo para contarnos una historia a través de los personajes que dialogan, sino es un vínculo que también construye una relación. Y en varios de los cuentos que van pues esta técnica, este estilo, que predomina completamente, hay algunos en donde también interviene un narrador que también juega entre diferentes focos, ¿no? El narrador se habla a sí mismo, el narrador se vuelve en tercera persona, y hay unos juegos increíbles en donde uno necesita ir desentrañando justamente esos vínculos para conocer a esos personajes que se vuelven entrañables, porque justamente recordar esas lejanías hace que ardan, ¿no? Sus recuerdos hacen que ardan sus culpas, hacen que ardan el amor, hace que ardan sus propios pensamientos sobre el capitalismo y el sistema, hace que ardan sus propias ideas sobre la salud y nuestra salud mental y nuestro momento que nos toca vivir en el tiempo y en el espacio. En ese sentido, yo les recomiendo ampliamente comprar el libro y disfrutar cada uno de los cuentos, porque justamente tiene esta cosa como, ¿cómo llamarla? Como miscelánea, en donde puedo divertirme mucho con un cuento, reírme mucho, leer otro y decir, a ver qué está pasando, tengo que volver a leerlo, ¿no? A ver este narrador qué onda, e ir desentrañando esas capas. Tengo otro donde puedo llorar porque me identifico con esos personajes, ¿no? Con la empatía, el dolor que están sintiendo, que están sufriendo. Me puedo balconear y reírme, en mi caso me pasó a mí misma, ¿no? Guardando galletas para no consumirlas todas al mismo tiempo. Entonces, todas estas manías que justamente hacen de la personalidad de Julio, que sean estas pequeñas ondas que se van a ir mezclando en tu vida cotidiana, ¿no? Porque es un gran observador, es un gran ser humano, es muy divertido y lo logra plasmar en estos cuentos. Eso fue lo que yo encontré. Gracias. ¡Bravo, Sí, ahora a continuación vamos a leer fragmentos de 2 cuentos, tal vez 3, y conversar un poco alrededor de esos fragmentos. El primer cuento es Arden las lejanías, el cuento que le da título al libro. Y es un cuento a 2 voces. el micrófono? Nos vamos a dar el micrófono. O voz de actriz. Es un fragmento de Arden las lejanías, el cuento que le da título al libro. Vamos primero a leerlo, ahorita vemos por qué le da título al libro, porque de los 10 este es el que pues bautiza esta publicación. Igual y si es nada más la fiebre, Nata. Y Tomás nada más dijo por decir, por sentido común. A lo mejor, o sabía que no me iba a querer quedar con nadie más.
No digas cosas, Nata. Si tú ni me hablabas casi. Ya después no me quedó de otra, ¿no? Él siempre hablaba bien de ti, yo sabía que te tenía confianza y eso sí me hizo estar más tranquila. Luego ya valió madre todo. No todo, nosotros no. Yo ya mero. Pero todavía no, Juan. Nata, ya no siento mis manos. Aguanta, no es lo peor que ha pasado. Las luces, Nata. Cuando se prendió el cierre en lumbre, todavía las veo como si nunca se hubieran apagado. Como si se me hubieran quedado dentro. Tú no volteaste, me acuerdo. Ibas bajando delante de mí y nada más te tapaste la cabeza. Pero seguiste corriendo. Yo sí volteé. Sentí el flamazo pegarme en la cara y no me ha dejado de quemar. Desde ese día me estoy quemando. Ahí me empecé a morir, Nata. Sí las vi, Juan, las sigo viendo también. Cada que cierro los ojos los veo llevarse todo lo que éramos, todo lo que teníamos. Pero me quedaste tú, que no me dejaste olvidar que seguimos vivos. Aguanta tantito nomás. Ya no hemos de tardar en llegar para que te curen. Dicen que allá curan todo, Juan, que la gente vive más. Tápame para que no me vean si me muero. Haga como que estoy dormido. Que no me metan allá con los otros. Tómate el agua, ahorita se te pasa, y te levantas otra vez y me sigues contando de qué te acuerdas. Yo pensaba, Nata, entonces que te quería. Pero apenas ahorita sé que sí. Ya después de todo, sé que sí. Ándale, respira, todavía está entrando un poquito de aire. Respira para que se te pase. Duele, Nata. Se calma. Y luego duele. Ya antes ha dolido, Juan. Déjalo que duela lo que tenga que doler nada más, y solito se vuelve menos malo. Sí, es cierto, ¿verdad? Así le haces tú. Aquí nada más tantito. Agárrame la mano. Como si no nos doliera nada. Como si no nos hubiéramos ido. Tantito. Nada más un poquito. Y el final lo tienen que comprar. Pues personalmente creo que este es uno de mis cuentos favoritos. Me gusta mucho el estilo de cada personaje, el registro oral, un poco de campo, que nos recuerda a veces a Juan Rulfo. Y los pasajes de Juan creo que son mis favoritos, que no sabes si están, que sale de la fiebre, que sale del sueño, que tiene un pie en la muerte. Entonces sus imágenes son muy lumínicas y a la vez sombrías, como la imagen que dibuja simplemente la frase "arde en las lejanías", como la juventud, la pérdida de la juventud, la pérdida de la vida, no solamente en el sentido de la muerte, sino de una vida perdida, de una vida que no fue. ¿Quiere usted comentar algo, Mesa? ¿De qué película? ¿Sabes? ¿O de este cuento en ¿De este particular, cuento? de las lejanías? Es que ya lo dijo. ¿Ya lo dijo todo? También es uno de mis favoritos. También lo relacioné con Rulfo. Pero también lo relacioné con una película muy palomera. No, por pequeñas pistas que da el personaje, pues se asume que van a ir a un mejor lugar, ¿no? Del que se alejan. Era un chiste lo de la película palomera, no esperen que les diga qué película porque solo estaba jugando. Pero
Pero justamente este diálogo que no está acotado, digamos, donde se sugieren silencios como en una escena, el ritmo que encuentra Julio en los diálogos va sugiriendo estos espacios en donde el lector tiene que detenerse un momento y tiene que ir sintiendo justo este proceso que está llevando a cabo el personaje, ¿no? Como decía Héctor, este proceso de acercarse y darse cuenta que está muriendo, ¿no? Y qué puede ocurrir con eso y con la compañera con la que está ahí, que se vuelve una compañera de vida, ¿no? Parece como una compañera de tránsito en un principio, pero luego se vuelven ellos dos en ese vínculo. Y ella misma que sirve de contrapeso para ir jalando como esta balanza de no dejarlo ir, ¿no? De no dejarlo escapar, que es muchas veces también tiene este ritmo muy pausado y muy lento, que es lo que me hizo recordar a Rulfo. Lento no en un sentido peyorativo, sino lento porque necesito ir procesando, igual que los personajes, lo que está pasando, ¿no? Y creo que eso es bastante difícil. No, por eso lo hacía Rulfo. Y porque no se trata como de contar una historia y que pasen cosas, ¿no? Se trata de lo que están sintiendo estos personajes y a lo que se están acercando. Y en ese sentido, no es el único cuento que utiliza esta estrategia. Hay otros que utiliza estas pausas y estos momentos para poder encontrarnos en la vida de los personajes y saber qué es lo que les está pasando en ese momento. Y puede ser el primer cuento con el que abre el libro, que se llama Cuatro Manos, donde podemos ver también justo como estos espacios y esta lentitud que va pasando por los personajes, y podríamos leer un pedacito de ese también para que toda la audiencia pueda ver de lo que estamos hablando. Sí. Nancy, ¿quieres rifarte? ¡Claro! Un aplauso para Nancy, que va a leer un fragmento del cuento. Yo digo que ¿en dónde? Catalina. No, todo eso está acá. Bueno. Gracias. A mí me gustaría decirles antes de que comience la lectura que, claro, arden las lejanías, pero este cuento en particular nos va a acercar mucho a algo que todos hemos pasado, se van a identificar, así que igual conéctense, pero con sus sentimientos, no con nuestros oídos. Ahí va. Quise decirle que lo sentía, que por favor nos perdonara y tratara de entenderlo, pero de mi boca las palabras no pudieron salir. Él trató de correr de regreso a la habitación. Le cerré el paso, sostuve sus brazos de sueños lejanos para que no pudiera luchar jamás. Catalina colocó sus manos sobre su cuello. Juntas lo obligamos a hincarse ante nuestro egoísmo, ante nuestro temor de afrontar algo más grande que nosotras mismas. Tomamos su frente de promesas de un por siempre y lo oprimimos contra el suelo. Lo humillamos con nuestra cobardía de aferrarnos a algo que nunca comprendimos, y él lloró y pidió a gritos que lo oyéramos, que entráramos en razón, que intentáramos recordar por qué lo habíamos puesto en nuestras vidas en primer lugar, pero no escuchamos sus palabras. Ya era tarde para él. Sus caricias quedaron en vagos sollozos de agonía. En el suelo me encargué de cubrir sus ojos dolientes con indiferencias, para que no sufriera tanto como cuando Catalina le enterrara ese puñal de olvidos forzados en la espalda. Su cuerpo de promesas mutuas se partió en quejidos de dolor. Por su boca escurrieron los hilos de saliva turbia que mancharon el piso con todo lo que jamás nos atrevimos a decir.
Apenas se movía en espasmos de recuerdos cálidos, cuando el cruel adiós cortó por fin su garganta. Nos dejó a los dos con las manos manchadas de soberbia. 4 manos teñidas con el rojo de un cadáver que, aunque muerto, no dejaba de ser nuestro. Catalina salió por la puerta del departamento hace un mes y yo me quedé aquí, esperando. Un aplauso para Nancy. ¿Ya conocías ese, el de 4 manos? No, pero creo que no. Es que he leído muchos cuentos de Julio. Muchos de estos cuentos ya los había leído cuando vivíamos juntos. Pero creo que algo muy característico del estilo de Julio es los giros argumentativos que tienen siempre sus finales. Bueno, yo quisiera comentar al respecto de A 4 manos. Ese cuento llevó mucho tiempo escribirlo. El boceto original, lo primero que escribí de ese cuento, lo escribí hace como más de 10 años. Y se quedó guardado ahí en el cajón, pues un montón de tiempo. Y cuando empecé el proceso de decir, bueno, ya vamos a hacer ahora sí un libro y sacarlo y publicarlo, imprimirlo y todo, metí la mano al cajón a ver qué tenía ya más o menos armado y salió A 4 manos. Y me da mucho gusto que haya salido porque después se convirtió, o sea, empezaba siendo un cuento medio cursi, medio melodramático, que realmente no llegaba como a nada realmente interesante. Pero luego en esos 10 años que fue madurándose ahí adentro del cajón, dejando que le cayera el polvo y así fue agarrando como más ondita. Y por eso lo puse hasta el principio ese, me gustó lo que se logró en términos de lo que está sucediendo en el cuento. En palabras del editor que no está aquí acompañándonos el día de hoy, Rodrigo decía, es que es un cuento de amor y lo es que es un cuento de detectives y lo es que es un cuento de cosas paranormales y lo es, y en ese sentido me gustó mucho cómo cerró su ciclo A 4 manos, ya llegando al libro. También este cuento está disponible en su versión en audio, en mi podcast, desde ninguna parte lo pueden encontrar en todas las redes. Porque tuvo una vida muy larga, o sea, antes de llegar aquí a estar impreso hoy frente a ustedes, pues pasó por varias etapas hasta ser hoy lo que es, que se me hace un cuento, pues no sé, primero me daba cosa que fuera medio cursi, pero creo que va más allá de eso. ¿Tú qué piensas, de A 4 manos? Yo pienso que la diferencia entre los lugares comunes y los clichés, ¿no? Porque lo cursi está en el cliché. A los lugares comunes, que en este caso podría ser el amor, el desamor, lo detectivesco, ¿no? Lo fantasmagórico, a lo mejor también. Estos lugares comunes les lleva mucho tiempo asentarse como lugares comunes. Y tal vez el riesgo no es elegir un lugar común para hablar de ese lugar común, ¿no? Porque básicamente toda la literatura está llena de amor, de desamor, de venganza. O sea, todos. Y son lugares comunes, ¿no? La diferencia entre ese lugar común y el cliché, y diría la diferencia entre que si es cursi o no, es el estilo con lo que lo abordamos, ¿no? Entonces definitivamente es un cuento hermoso, es un cuento de amor, sí, es un cuento de desamor también, es un cuento que nos hace cuestionarnos también los que abandonamos, ¿no? O los que nos vamos de ese departamento, también es un proceso doloroso, ¿no? Y es justamente ese ser que hay que asesinar, ¿no? Son de 4 manos. Ahora en lo contemporáneo puede ser poliamoroso, pueden haber 6, 8, ¿no? Pero aún así es un asesinato de una vida pasada,
¿no? No que ya no que no recuerde lo que fue, sino que ya no va a suceder hacia adelante. Entonces yo creo que en ese sentido no es cursi, es de amor y es muy bonito, ¿no? Los lugares comunes nos tocan siempre, porque somos nosotros también esos temas simbólicos todo el tiempo. Pero tú hablabas de algo muy interesante, que son los procesos, bueno, a mí me parece interesante, espero que a los demás también, los procesos de escritura, ¿no? Hay procesos muy largos y hay procesos que pueden salir, me ha tocado, en una noche, ¿no? Bueno, tampoco es como voy a escribir el Quijote en una noche, pues no me da tiempo, pero en mi caso hay que rumiar la idea, pensarla, y de repente llega un momento y parece que lo puedo escribir en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esos procesos? Y específicamente de Porque si la dejara vivir, que es un cuento muy cortito, que parece además que fue así como de, tuve una idea, la voy a escribir, ¿no? Y salió ese cuento. O sea, cuéntanos de tus procesos y cómo viviste el proceso de este cuento. Ok, bueno, el cuento que menciona Eleonora, que se llama Porque si la dejara vivir, es un cuento muy cortito que también se escribió hace mucho tiempo. Lo escribí más o menos en la época en la que escribí A Cuatro Manos la primera vez. Y pues iba a la universidad, o sea, era ese momento de la vida. Cuando tengan la oportunidad de leer este cuento, pues es un cuento breve, creo que son 2 páginas, una página y media, son 2 paginitas, pero muy divertido en mi opinión, porque ese cuento lo escribí en el año 2000... ¿Cuándo son las elecciones que ganó Peña Nieto? 2012, por esos años escribí ese cuento. Entonces es un cuento lleno de política, porque yo estaba en la universidad, era la primera vez que iba yo a participar en las actividades democrático-electorales de México. Además yo iba en la UNAM, en Filos, estaba bastante politizado en ese momento. Y estaba este carnaval, que eran las elecciones, esta pantomima de papitas bailando en el Vips, que fue esa elección. Y pues yo ahí como en esta onda adolescente guerrillera, pues joven, muy joven, es un cuento muy de juventud, ¿cierto? Lo escribí de una manera como de... Pues yo estaba tratando de hacer las paces con la historia, ¿sabes? Como que así tratándome de entender en esa narrativa de lo que era México, de lo que es nuestro país, nuestra historia, esos capítulos tan chuscos. Unos años antes había leído a José Agustín no todo, algunos fragmentos de Tragicomedia Mexicana, que creo que terminan ahí también dejando su marca. Es una historia sobre... Es muy pequeña, léanla, es muy divertida, es muy divertida, pero pues es una mirada como hacia a los patrones políticos, sociales que tenemos en nuestra historia, que nos van contando... seguido, o sea, son las mismas cosas que a todos nosotros nos contaron en la prepa, en la secundaria, que te van creando una narrativa en secuencia, ¿no? Como, México es que pasa esto, México es que hay un general y hace esto, y luego pasa esto, y y como que en ese momento estaba yo como analizando esos bloques, y desde mi postura adolescente chavo radical, mofándome un poco de ellas. Y por eso sucede en un Vips, en un plato de comida, esta historia. El personaje principal es una papita de abecedario, de esas que ya no venden en el Vips. Y pues la papita se ve involucrada en toda una arenga histórico-política digna de cualquier... De ser leída. Digna de ser leída, por supuesto, digna de ser leída. Y buscando muchos paralelismos con el caudillismo mexicano que tenemos, que baña nuestra historia. Y en ese momento, como desde donde estaba, pues así fue como que lo saqué, ¿sabes? Y estuvo curioso, ese lo saqué en una noche. Así salió en una noche. A lo mucho habrá cambiado un párrafo, o sea... ahorita punto que tiene 3 párrafos, antes tenía 2. O sea, se quedó muy ahí como esperando su momento. No lo iba a meter en el libro, porque igual sentía yo que ya había madurado como escritor y todo, que tenía que escribir otra cosa. Pero al final estaba ahí a la mano, lo miré, me volví a reír cuando lo leí,
Y cuando me volví a reír dije, se ganó su lugar en el libro, ¿no? Y es un poquito no, se ganó su lugar en la traidora. Es un poquito acerca de ese cuento que se titula Porque si la dejara vivir. Gracias, Julio. Yo también lo que preguntaría es que todos tenemos una obra favorita de la que escribimos o que le guardamos más cariño. Y en ese sentido, por ejemplo, yo le digo a mis sobrinos que sus mamás las engañan o los engañan cuando les dicen que no tienen un hijo favorito, porque sí lo hay. Pensando en las obras que escribo, pues sí tengo unas más favoritas, ¿no? A todas las quiero, todas tienen su proceso, todas llevan mis desvelos, sudor, sangre, pero hay unas favoritas. Entonces yo te preguntaría de esta compilación que tienes, si hay alguno que es tu favorito y por qué. Creo que Arde en las Lejanías se ganó su lugar. O sea, cuando lo escribí, el cuento que se llama Arde en las Lejanías, cuando lo escribí yo dije, este es el cuento que le va a dar el nombre al libro, y este es como el que... Esto es lo que quería hacer. El heredero. Ajá, el hijo legítimo. El hijo legítimo. No, más bien lo sentí como... cuando lo terminé de escribir sentí como estaba pisando un escalón de haber creado algo distinto a lo que venía haciendo. Y fue un proceso pues refrescante también. O sea, sí me costó trabajo, sí llevó su tiempo escribirlo, pero no fue una tarea titánica ni mucho menos. Más bien cuando se logró consolidar, vi consolidado también mucho del camino literario, narrativo que había estado recorriendo ese tiempo antes, con lo de los diálogos, que soy de acá, que te recuerdas a un Rulfo y así. Área de las Lejanías en ese sentido tiene un lugar muy especial y por eso está en la portada y por eso la ilustración va de ese cuento. Sin embargo, ahí está muy de cerca, con una tenue luz que atraviesa la ventana, que es el cuento que cierra el libro, que creo que son cuentos con muchos paralelismos, que se parecen, comparten ciertos matices. También la parte del diálogo es muy importante en una tenue luz que atraviesa la ventana. Gran parte del cuento se desarrolla en un diálogo de dos personas, pero también hay otros juegos narrativos, la temática va de otra cosa, es distinta, pero creo que están ahí como se conocieron en el patio, compartieron un sándwich, se hicieron muy buenos amigos, y esos dos cuentos como que están ahí. Son de diferente edad. Son de diferente edad, sí, pero creo que esos dos son los que, en mi opinión, concretan mejor lo que se estaba logrando a nivel que también escribo, qué tanto me puedo expresar, qué tanto estoy haciendo literariamente. Creo que en esos dos cuentos, Arde en las Lejanías y una tenue luz que atraviesa la ventana, del que les vamos a compartir un pedacito, ¿verdad? Sí. Leemos un pedacito para cerrar y pasamos con unas preguntas, no sé, unos comentarios de nuestra amable audiencia que nos acompaña esta noche aquí en Guarro Art Café. Un aplauso para Guarro Art Café. ¿Cuánto tiempo crees que quede? No lo sé, siempre es distinto. La última vez me pareció que fueron semanas. ¿Qué estabas haciendo? Nada, realmente. Comencé a caminar sola por una calle que encontré. Todo estaba cerrado, pero había muchas luces. Me gustó. Había letreros de colores que no recuerdo qué decían. Creo que ni siquiera podía leerlos. Pero no me importó, solo seguí caminando de frente hasta que los letreros terminaron. Luego la calle siguió un rato más hasta convertirse en un camino de tierra. Todavía había algunas construcciones, pero cada vez más incompletas. Llegaste hasta un lugar no construido. Supongo que sí. Eventualmente el camino desapareció por completo y solo podía ver una planicie enorme, tierra suelta por kilómetros y kilómetros.
¿Por qué seguiste avanzando? La verdad es que no sé. No sentía cansancio, ni sed, ni nada. Así que seguir moviéndome era muy fácil, lo disfrutaba. ¿Llegaste a algún otro sitio? No, jamás encontré nada. Solamente tierra suelta que se levantaba cuando pasaba mis pies por encima. Esa vez verdaderamente sentí que transcurrieron semanas, pero se sintió bien. Pude pensar muchas cosas, estar conmigo misma. Yo jamás he sentido que transcurran más de unas cuantas horas. Al parecer es distinto para cada quien. Ismael, deja de desacomodarte la corbata de una maldita vez y levántate. Avanza por el pasillo hasta el final de la oficina como cada mañana y entra al cuarto de copiado. En la gaveta inferior izquierda, como se acordó en la junta del mes pasado, están los paquetes sellados de hojas blancas. Toma 10 de esos paquetes de 500 hojas con recubrimiento mate especial para inyección de tinta, apílalos uno sobre otro, sostén los 10 paquetes con tus brazos y llévalos de regreso por el pasillo hasta tu cubículo. Una vez ahí, colócalos sobre la charola ubicada en el extremo izquierdo del escritorio. Asegúrate que el lado indicado para abrir los paquetes quede mirando hacia tu silla. Después toma asiento nuevamente y sigue las indicaciones del fabricante que vienen impresas sobre cada paquete. Utiliza el dedo índice de la mano derecha para perforar y abrir el primero de los paquetes, mientras con la otra mano sostienes la pila con firmeza para evitar cualquier tipo de desbordamiento. Una vez abierto el paquete, procede a colocarle el dedo índice de la mano izquierda, uno de los dedales de goma texturizada que recibiste al principio del año fiscal, y cuidadosamente retira del paquete previamente abierto la hoja ubicada en la parte superior de la pila. Utilizando la mano derecha extendida, con los dedos finamente juntos, abanica de 3 a 4 veces cada cara del papel para oxigenar las fibras de celulosa y beneficiar sus propiedades de retención de tinta. Puntos suspensivos, eso continúa. Bueno, a mí este cuento me gustó mucho. Creo que es uno de los más extraños. Es un diálogo entre los personajes que se mezclan con el diálogo interno de otro personaje sobre su vida diaria, que además en ese diálogo interno se mezcla el ruido del mundo externo. Entonces, ¿qué es lo que me hace sentir que este diálogo entre un hombre y una mujer es como un diálogo imaginario? Creo que es un cuento que habla sobre, o sea, es el que más me parece más nostálgico, y habla como sobre la identidad o la autoinvención, o cómo se construye uno a sí mismo, y un poco de autoficción. Algo que me pasa también mucho leyendo tus cuentos, probablemente porque te conozco muy bien, te puedo ver en casi todos. A mí también me gustó mucho este cuento, porque dije, wow, Julio puede entender el pensamiento neurodivergente. No tradicional. A mí. Y justamente era esto que hablaba como de capas, ¿no? A mí me parece este último cuento un cuento como de autorreflexión, o sea, del mismo personaje, ¿no? Está mezclado sus sueños, pero sus pensamientos, y como decía Héctor, el mundo externo, que influye totalmente en su personalidad y en la forma de percibir lo que está haciendo con su vida y en su vida. Y me parece que son esos momentos en donde nosotros también nos cuestionamos como personas si
el trabajo en el que estamos nos gusta, si la relación en la que estamos nos gusta, si la forma en cómo nos vemos nos gusta, si está respondiendo a criterios exteriores, o sea, son esos momentos en que uno se pone a reflexionar, que obviamente no llegan de golpe, como en el cuento, o sí, en algunos casos, pero que justamente están todas estas voces que nos hacen tratar de identificar el lugar en donde estamos parados, ¿no? Entonces, y justo esa pequeña luz que entra en la ventana es donde podemos decir, aquí estoy, ¿no? Aquí me encuentro, ¿qué va a pasar? Y así acaba el cuento también. Entonces, léanlo y empecemos con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Julio? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Yo le pregunto, lo sigo balconeando. Ya, a ver, por allá hay una pregunta. Caballero muy bien afeitado. ¿Puedes acercarte para que quede registro de tu pregunta, por favor? Gracias. Nunca lo había visto. No, mi pregunta es ¿cuál es el contexto del último cuento? Yo iba a comentar también, es la historia de Ismael. Personalmente le comentaba a Julio que yo he estado leyendo los cuentos salteados, todavía no acabo termino de leerlo, pero a mí el último cuento la verdad sí me llegó por esto que precisamente mencionan acerca de este conflicto como de laboral, de reafirmarse a uno mismo. O sea, en el cuento se percibe como esta parte, pues sí, como monótona del día a día, al mismo tiempo que el personaje principal está constantemente reafirmando cuál es su nombre, cuál es su esencia, cómo se define, no sé, y mantiene un hilo como de seguimiento de sí mismo a partir de la interacción que tiene con este otro personaje mujer. Y bueno, lo recomiendo bastante. Entonces a mí me gustaría conocer el contexto de esta historia. Una parte de esta historia que me dejó muy pensando es que el personaje está desplazándose hacia su trabajo y entonces empiezan a ocurrir historias a su alrededor y yo creo que eso es, claro, ¿no? O sea, yo de hecho lo estaba leyendo en el metro, ¿no? Así camino a mi trabajo, entonces dije, claro que esto pasa, o sea, tú vives tu día, o sea, automatizado en un punto, pero alrededor de ti están ocurriendo historias, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría conocer el contexto de que dio origen a esta idea, ¿no? Claro que sí. Pues sí, como acertadamente señalas, creo que una tenue luz que atraviesa la ventana es una ficción sobre... El Pablo que acaba de hablar me lo planteó en un WhatsApp el otro día, esto de que el personaje busca reafirmarse constantemente a sí mismo. Hay una parte en el cuento en el que le dicen Ismael, dice tu credencial, Ismael, te llama cuando sea Ismael, y se lo repite así como a lo largo de una página. Y hoy que ya pasó un rato de haberlo escrito, o sea que ya dejé que se enfriara, ya pasó tiempo, lo veo desde diferentes ángulos. Creo que efectivamente es un cuento sobre la explotación laboral. en una primera capa que es un cuento acerca de la deshumanización que luego se vive en nuestra sociedad, que va en chinga todo el tiempo y que todo el tiempo estás tarde para algo y que todo el tiempo tienes que ir a algún lugar y que eres un vato más en el metro, eres un vato más en la calle bajando por ahí y llegas a la oficina y eres un número y te dan indicaciones porque pareciera que eres tontito y no sabes abrir el papel. Es un cuento que habla de eso, de ese estrés que se puede generar en esa rutina, en ese constante pasar de días iguales a días iguales. Lo escribí en un momento de mi vida en el que me sentía así, en el que mi vida se volvió muy rutinaria.
y luego lo exageré bastante, pero lo describí desde ese lugar, ¿no? Como desde esa asfixia, que luego además en esta ciudad que es tan gigante, el perderte, pues no es difícil, el estar en el metro y de repente pues perderte en la multitud, en el vagón, en la masa, en el ruido, en el anuncio, en lo que te están diciendo, es difícil luego encontrarte. Y hoy ya que pasó tiempo, le empiezo a regresar a ese texto y esta parte de que el personaje se reafirma constantemente. Hace poco estaba yo teniendo reflexiones ahí con mi café sobre reflexiones filosóficas, de orden filosófico, como sabes que me gustan, y estaba preguntándome qué es el qué en una situación. Cuando tú preguntas qué está pasando, ¿qué es ese qué del que hablas? Y cuál es su relación con el quién. Esto a raíz de una cosa filosófica sobre qué arma, una circunstancia, un qué, un dónde, un quién. Pero estaba preguntándome qué tiene que ver el qué con el quién. El qué, cuando tú preguntas, llegas a un lugar y ¿qué está pasando? Lo que va a pasar es que te van a decir, un sujeto está realizando una acción. O sea, ya sea este sujeto en singular o plural, pero está realizando una acción. Entonces lo que está pasando tiene que ver siempre con el quién. Y en ese sentido, esta búsqueda del personaje Ismael de encontrarse en ese qué, que es su circunstancia, de estas narraciones intencionalmente tediosas que se hacen sobre los procesos de la oficina, sobre Ismael yendo a buscar un paquete de hojas blancas y que le tengan que decir qué está haciendo. Y ese qué es ese qué. ¿Qué es Ismael? Ismael es sacar una hoja blanca. ¿Qué es Ismael? Ismael es subirse al metro. Y pasa con todos nosotros. O sea, ¿quién es Julio? ¿Quién es Eleonora? ¿Quién es Héctor? Tiene mucho que ver con el qué está sucediendo. Y creo que el personaje de Ismael que protagoniza ese cuento, pues que está como en una búsqueda de equilibrio, está claramente en un momento pues siendo asfixiado por esta rutina, tiene que ver con esa búsqueda de nuestro qué. O sea, cuando el sujeto que eres tú hace, ¿qué es lo que está pasando? A veces me debrayo bastante, por eso escribo. El otro día meditaba eso, me recordó ahorita eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que estamos haciendo con quienes somos, ¿no? ¿Qué dice de ti tu día a día? O sea, si tú fueras una historia, una secuencia de eventos, de sucesos, ¿qué sería esa secuencia de eventos y sucesos? ¿Qué diría tu cuento, ¿no? De cuando se estén contando. Creo que de eso va esa historia. ¿Quieres contar algo? Te veo con ojos de comentar ahora. Por ahí tenemos una pregunta. Claro. ¿No es necesario el micrófono así? Sí. Ah, sí, ok. Para que se grabe. Perdón. Yo, escuchando a Julia ahorita, pensaba justo en esta reflexión de quién eres. Yo quisiera saber quién era Julio cuando empezó esta idea, este entretener, voy a sacar mi primer libro, a Julio hoy. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Crees que pudieras contestar quién es Julio hoy? Es muy profundo. Sí. Tómela. Pues ese Julio es un vato chido, o sea, me cae bien. Luego yo lo veo en las mañanas, a veces desayuno con él y es un vato chido, se lo recomiendo mucho. Es a todo dar, escribe muy bien. Su libro, cómprenlo, a veces me cae muy bien ese vato. Pero sí es un vato distinto al vato que escribió el cuento originalmente. Yo diría que el vato que escribió el cuento está muerto. Y está bien. Era ese cuento en particular, pues viene de pues el que era yo en ese momento, que fue hace como... El Julio que escribió ese cuento, pues se estaba empezando a cuestionar esas cosas, ¿no? Decía, ¿a poco esto soy? Este día a día, esta cuidadosa secuencia de pequeños eventos que parecieran irrelevantes todos los días. ¿A poco esto es y ya? O sea, ¿a poco Julio es tomar el metro, ir al trabajo, sentarse, hacer como que trabaja, quedarse ahí, checar tarjetas, salir? Dije, ¿a poco es eso? O sea, ¿eso es todo? Luego resultó que no, ese vato tomó decisiones, ese vato hizo cosas, ese vato
ese vato acabó ya no existiendo el día de hoy. Hoy el día de hoy pues te diría que Julio es distinto. ¿Sí? Sí. Sí, complementa. No, o sea, tuya. Yo veo diferente a Julio. Sí, yo también, te digo que anda bien, te digo que lo veo bien. El otro día desayuné con él. Porque tuvimos una discusión. Me acuerdo claramente de una hermosa... No, bueno, no era una discusión, estábamos hablando sobre los ejemplares que destruían las editoriales grandes. ¿Te acuerdas? Que los quemaban. Me acordé ahorita porque justo ayer me enteré que Toño Malpica también tuvo que quemar no sé cuántos miles de ejemplares de unas de sus obras. Para quien no conozca a Toño Malpica, escribe mucho teatro para jóvenes, es un gran referente de la literatura mexicana y yo lo admiro mucho, pero digo, si hasta a él le van a destruir libros, esa discusión que teníamos Julio y yo, pues cobraba mucho sentido, ¿no? ¿Por qué no? Él decía, ¿por qué no regalar estos libros? ¿Por qué no los ponen afuera del Metro Pantitlán y en una mesa que diga tome uno, ¿no? Y hablábamos justo de este gran negocio que son las editoriales, ¿no? De que corresponde también al sistema y al modelo político y económico en el que vivimos, en cuestionarnos qué éramos como artistas. No sé si te acuerdas en esa mesa de discusión mientras desayunábamos en el trabajo. Y hablábamos justo de estos monstruos enormes editoriales y cómo está también esta idea romantizada del escritor, ¿no? Que tiene que entrar a una de estas grandes editoriales, publicar, tener miles de ejemplares vendidos, salir en todas las notas del periódico, tener miles de entrevistas. Y en realidad, ¿cuántos de esos lectores sí han sido conmovidos, tocados o pueden acercarse a preguntarle algo al autor, ¿no? Y en ese sentido discutíamos justo qué queríamos, ¿no? ¿Qué queríamos ser de eso? O sea, ¿deseábamos que nos publicaran en unas de esas grandes editoriales o estaría más chido hacer una editorial o acercarse a esas editoriales independientes, hacer estos pequeños formatos en donde la colectividad puede enterarse de lo que estás haciendo? Y eso fue hace como 3 años, 2, ¿no? Y ahora estamos con una nueva editorial, ¿no? Con Flama y con Pandemia Ediciones. Hablamos de algunos proyectos en Oaxaca, ¿no? Hablamos de sin tampoco ser así naives, ¿no? Inocentes, de ay, sí lo podemos todo, y tampoco antisistema, porque pues no se puede en este universo que nos exige además tener capital para producir, o que nuestro producto artístico también pueda ser un negocio o vendible, ¿no? Sin dejar de ser arte. Y hablábamos de estas cosas y creo que Julio en ese sentido es otra persona. O sea, es ese Julio que dijo, yo no creo en las grandes editoriales. Yo creo más en la gente que pueda acercar y decirle, oye, tengo este libro de cuentos que trata más o menos de esto, ¿te interesa? ¿No? Hacer estos pequeños formatos. Y lo que sí puedo ver que tienes, porque no está muerto ese Julio, es esa tenacidad y esa cosa que nos hace ser testarudos y que nos hace ser artistas en este país y en estos tiempos, ¿no? Y eso para mí siempre va a ser admirable. ¡Te admiramos, Julio! ¡Bravo! No, sí, esta nueva versión también me salió bastante necia, ya más serena, ya más madura, pero también bastante necia, bastante determinada y tenaz en hacer este tipo de cosas. Como dice Leonora, ahora mi vida va de esto, de hacer presentaciones de libro, de hacer actividades culturales. En Oaxaca tenemos ahí varios eventos constantemente. Sí, esto que ves es lo que hay. Y está perfecto. ¡Bravo! ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario?
pasamos con los comerciales. Sí, cuánto cuesta, Primero quiero hacer un comercial, es muy especial. Aquí en la cámara, aquí al frente, me está ayudando, vas a la mano, carnal. Me está ayudando mi carnal Omar Valencia, el Cuervo. Este valedor es el autor de la ilustración que luce en la portada del libro. Es un grabado que me hizo mi valedor. Artista plástico, artista visual, muy talentoso, muy joven, también un talento emergente. Hoy tenemos piezas acá expuestas, todo está a la venta, entonces dense vuelo, déjense caer como si fueran en un tobogán. Aquí también tenemos algunas piezas. Para la persona que guste adquirir el libro el día de hoy, lo tenemos en un precio especial, porque sale más caro si lo compras en la página de internet por el envío. Entonces este es tu momento. El libro tiene un costo de 200 pesos que lo pueden adquirir, y hoy estamos de promoción porque como me traje a mi compa Omar, tenemos un combo que se llevan uno de los grabados originales de mi compadre, un sticker y el libro por 350. Y tenemos promo también en tatuajes, tenemos descuentos en tatuajes para que se vayan a preguntar. Un aplauso para la promo. Bravo. ¿Algún otro comercial? Ok, pues muchas gracias por su atención y disfruten el café, compren un libro, compren grabados. Muchas gracias. Ahorita en breve vamos a continuar con un poquito más de música a cargo de mi compadre Sergio que está aquí. Continuamos con nuestro programa.